Buen día, mi nombre es Heidi Marcela Castaño Rodríguez, vivo en Granada Meta, pertenezco al CDA Casillas y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en el quinto semestre. Actualmente trabajo como auxiliar en una empresa de telecomunicaciones, específicamente en el sector de la infraestructura y servicios de telecomunicaciones. Las bases de datos han sido fundamentales para el desarrollo de la informática y la tecnología. En los años 60 nacen las primeras bases de datos, eran principalmente jerárquicas y en la red. La jerárquica, como el sistema IMS de IBM, organizaba los datos en forma de árbol, con relaciones de padre e hijo. En la red propuesta por Codasil representaba los datos en forma de nodos y conexiones. Eran muy útiles para empresas grandes, pero difíciles de usar y poco flexibles. En los años 70 se da una verdadera revolución gracias a Edgar Corr, quien propone el modelo relacional. Este modelo organizaba los datos en tablas de filas y columnas, lo que lo hace mucho más sencillo y comprensible. Aquí también nace el lenguaje SQL, que se convirtió en el estándar para consultar y manejar datos. Aparecen los primeros sistemas relacionales como System R e Ingress, cambiando por completo la forma de trabajar con bases de datos. En los años 80 el modelo relacional se consolida y se populariza. Surgen grandes gestores de bases de datos como Oracle, IBM, DB2 y Microsoft SQL Server. SQL se estandariza internacionalmente y las bases de datos empiezan a ser utilizadas en todo tipo de organizaciones, empresas, bancos, universidades y gobiernos. En esta época las bases de datos se convierten en el centro de la informática empresarial. En los años 90 se introduce el concepto de bases de datos orientadas a objetos que permitían no solo almacenar texto y números, sino también imágenes, audio, videos y objetos de software. También se expanden las bases de datos distribuidas y se integran con el modelo cliente-servidor, lo que impulsó el nacimiento de páginas web dinámicas. La informática comenzaba a conectarse con Internet y las bases de datos fueron claves en este proceso. Con el crecimiento de Internet y el aumento masivo de información, en los años 2000 surge la necesidad de almacenar y analizar grandes volúmenes de datos. Aparecen los almacenes de datos enfocados en el análisis empresarial y la toma de decisiones. También nacen tecnologías de Big Data como Hadoop y MapReduce que permiten procesar grandes cantidades de información. En esta etapa, las bases de datos dejan de ser solo lugar donde uno guarda la información para convertirse en una herramienta de análisis y conocimiento. En los años 2010 aparecen las bases de datos no SQL, diseñadas para manejar datos no estructurados y para soportar aplicaciones a gran escala como redes sociales y servicios de stream. Existen varios tipos: MongoDB para documentos, Cassandra para columnas, Redis para claves valor y Neo4j para grafos. Estas bases permitían escalar de manera masiva y atender a millones de usuarios en tiempo real, algo fundamental en aplicaciones modernas como Facebook, Twitter o Netflix. En la actualidad, las bases de datos han migrado a la nube con servicios como AWS, Azure y Google Cloud, que ofrecen estabilidad automática y pago por uso. También aparecen las bases de datos multimodelo, que combinan la mejor forma de lo relacional y lo no SQL en un mismo sistema. Además, la inteligencia artificial y el machine learning ya se integraban en los sistemas de bases de datos, permitiendo predicciones y análisis avanzados. Hoy más que nunca, la seguridad y la privacidad son esenciales debido a la gran cantidad de datos personales que manejamos. Uno de los conceptos que escogí fue el modelo jerárquico de 1960. Fue uno de los primeros en la historia de bases de datos, organizaba la información como un árbol con relaciones padre e hijo. Esto permitía manejar datos de forma estructurada, aunque era rígido, porque cada registro solo podía depender de uno superior. Fue usado en sistemas antiguos de gestión empresarial. La siguiente palabra es SQL de 1970 a 1980. Este lenguaje revolucionó la forma de interactuar con bases de datos, permitía realizar consultas, insertar, actualizar y eliminar información de manera sencilla y universal. Nació en los años 70 y hasta hoy sigue siendo la base de la mayoría de los sistemas de gestión de datos. La siguiente palabra es Data Warehouse. Surgió como una solución para las empresas que necesitaban tomar decisiones con bases
En datos, reúne la información de múltiples sistemas, la organiza y la hace disponible para análisis. Gracias a esto se puede descubrir patrones, tendencias y apoyar la estrategia empresarial. La investigación y adopción actual muestran que las bases de datos van hacia arquitecturas cloud native y modelos iFresh, vectores DBS para búsquedas semánticas, bases automáticas que incorporan ML y plataformas HTAP para análisis en tiempo real. Al mismo tiempo, aumentan las demandas de gobernanza y soberanía, lo que obliga a soluciones híbridas y a prácticas de data governance más estrictas. Una de las maneras de usar las bases de datos es en un hospital. Los hospitales utilizan bases de datos para gestionar la información de pacientes. Las bases de datos guardan datos como histórico médico, resultado de exámenes, citas programadas y tratamientos. Esto permite a los médicos acceder rápidamente a la información, coordinar atención, evitar errores y mostrar la eficiencia en la gestión de la salud de los pacientes. Para terminar, podemos concluir que las bases de datos han evolucionado desde estructuras rígidas hasta sistemas avanzados en la nube con inteligencia artificial, adaptándose a las necesidades de cada época. Herramientas como SQL, almacenes de datos y bases no SQL muestran cómo la gestión de datos ha pasado de almacenar información a analizarla y facilitar la toma de decisiones estratégicas. El futuro de las bases de datos apunta a la automatización, escalabilidad y seguridad, integrando inteligencia artificial, análisis en tiempo real y cumplimiento de regulaciones de privacidad. Muchas gracias por su atención.